Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos también participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Cada uno toma su palma en las manos, tomen su palma en las manos, nos ponemos de pie. Vamos a hacer la bendición de las palmas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuanto acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora escucharemos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre de que había llegado para la fiesta de Jesús, se dirigía a Jerusalén. Contaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor. Hoy iniciamos esta gran semana, conocida como Semana Mayor o Semana Santa, en la cual debemos entrar más que desde la pura tradición, como regularmente lo hacemos, entrar más bien en el espíritu de Jesús, en aquello que Jesús hizo, y es entrar en Jerusalén entregando la vida por amor. Lo que movió a Jesús fue el amor de su Padre, el amor que Él llevaba en su interior. De esa misma manera, entreguémonos con Jesús por amor a la comunidad, de tal manera que encontremos realmente a ese Cristo en nosotros y podamos así contagiar a otros para que glorifiquen también al Señor. Entonces cantamos el Salmo mientras entramos. Un canto. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Hermanos,
escucharemos el anuncio y cumplimiento de la pasión y muerte de Jesucristo. Nos hablarán de la entrega total de Jesús, de su padecimiento y su destacada obediencia silenciosa y pacífica. Acojamos todos la cruz de Jesús. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo he puesto resistencia. Ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo aman, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mi pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven en mi ayuda. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lluvia desde el cielo a fecundar la tierra y nos da el pan. Así llega a nosotros tu palabra, Señor, para cumplir tu voluntad. Así llega a nosotros tu palabra, Señor, para cumplir tu voluntad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Sí, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerto, pero decían: No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado en la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a donde los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12,
estando en la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarse uno tras otro. ¿Soy yo? Él les respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos, bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cenar, después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego al huerto llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror de angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos se le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos los abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más que en una sábana y lo detuvieron.
Pero él se soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo desde lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombre. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante las fiestas de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña
le escupían y le doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar a la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Ciriné, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota o Calvario, que quiere decir lugar de las calaveras. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando a la suerte para ver a quién le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tiniebla hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ponemos de rodillas un instante. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo. Y además de ellas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación de la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día iniciamos esta Semana Mayor, conocida también como Semana Santa. Y ya en la oración colecta que hicimos, se nos guiaba cómo vivir esta semana. Cuando decíamos que
Dios ha querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador. Precisamente dice, hecho hombre y clavado en una cruz. De tal manera que vivamos las enseñanzas de la pasión. Hoy, al celebrar ya el domingo de la pasión del Señor, se nos invita a mirar esa pasión y vivir de acuerdo a ella. Es decir, ¿qué mueve la pasión? La mueve el amor. El amor de un Padre que ha amado tanto al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna, vida en Él. Y Cristo, precisamente, como dice la segunda lectura, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de la condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Así, de esa manera, aceptó la muerte para salvar a la humanidad. Por eso Dios lo exalta sobre todo nombre, y por eso hoy, al leer la pasión de Cristo en este ciclo B, podemos ver en toda la narración cómo el camino de Jesús es un camino de amor. Incluso en el momento doloroso en que venía su aprehensión, y Él dice: Padre, quisiera que me libraras de esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Es decir, Jesús nos enseña el camino de la obediencia a Dios, el camino del seguimiento a Dios, que siempre será bien. Es decir, por muy extraño que sea, por muy doloroso que se vea, siempre el seguimiento de Dios termina bien, porque termina con el triunfo de Dios, con el triunfo del amor, con el triunfo de la salvación. Y cuando piden al pueblo a quién le sueltan, ya Él ha dicho que Él es el Mesías. Por eso lo han condenado y lo han llamado blasfemo. Y cuando Pilato dice: bueno, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Recordemos que Barrabás es una palabra compuesta. Bar es hijo, Abba es padre. Pero Barrabás, que significa hijo del padre o hijos del padre, era un bandido, un asesino. Mientras que Jesús, que también es hijo del padre, Bar-Abba, es el santo. Y lo misterioso es cómo dice: sueltan al santo, sueltan al asesino y condenan al santo. Es decir, aquí se cumple la verdadera justicia de Dios, la sedaká, que es el acto de bondad nacido en el amor, que cubre el error del hermano. En Jesús, que es inocente, Él asume el error de sus hermanos. Sueltan a Barrabás, que es símbolo de la humanidad que es asesina, porque somos asesinos. En algún momento de nuestra vida hemos sido asesinos. Todo el que odia a su hermano es un homicida. Todo el que ha odiado a alguien alguna vez ha sido asesino, ha sido Barrabás. Sueltan a Barrabás para condenar a Jesús, el Bar-Abba, el Hijo del Padre. Y con esto Jesús asume el error de la humanidad para liberar a esta humanidad. El justo por los injustos, el santo por los que nos equivocamos. Entonces hoy debemos comenzar esta Semana Santa primero con una sensación de esperanza. Durante la Cuaresma hemos recordado que somos de raza divina y por lo tanto saber que somos hijos amados, hijas amadas de Dios,
y que por nosotros Jesús vino al mundo. Esto nos tiene que llenar de esperanza. Y un segundo elemento es que hoy también nosotros estemos dispuestos a entrar en la pasión con Cristo. Es decir, a morir al hombre viejo, al hombre o a la mujer que odia, que guarda resentimientos, que juzga a los demás, que condena a los otros, que habla de los demás, morir a ese hombre viejo o esa mujer vieja, para renacer, para resucitar al hombre nuevo según Cristo, al hombre del amor, de la compasión, a la mujer del amor, de la compasión, de la ternura, del servicio. Eso es entrar en Semana Santa. La Semana Santa no es un evento externo meramente, es ante todo un evento de amor que tiene que hacer mella en el interior, tiene que meterse en nuestro interior para morir con Jesús y resucitar con Él. Tenemos dos alternativas: o estamos con Él y nos sumamos a Él, o lo negamos, como Pedro, o huimos como los demás. Tenemos dos alternativas: o le negamos y huimos, o lo aceptamos y decidimos morir con Él. Esta Semana Santa debe ser un morir al hombre viejo, para renacer, para resucitar con Cristo y vivir como Cristo en el amor y la compasión. Que así sea. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Señor, enséñanos a resucitar contigo. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y la paz, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envía a su ángel para que nos conforte, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Por la salud de Filiberto Sánchez Pinto y de Jorge Enrique Sánchez, oremos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Por el descanso eterno de Ernestina Rodríguez de González, Dori Judith Bernal Sánchez, Mercedes Rivera Aguilar de Pérez, 11 meses de fallecida, Rufina Sánchez Guevara, cumpliría años, Santiago Enrique Araúz Gutiérrez, Manuel Antonio Miranda Rojas, hubiera cumplido años, Mercedes Castillo de Castillo, 3 años, Enrique Eliezer González, Celestino Lee, 49 meses, oremos. Señor, enséñanos a resucitar contigo. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas
para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Ernestina Rodríguez de González, Dori Judith Bernal Sánchez, Mercedes Rivera Aguilar de Pérez, Rufina Sánchez Guevara, Santiago Enrique Araúz Gutiérrez, Manuel Antonio Miranda Rojas, Mercedes Castillo de Castillo, Enrique Eliezer González, Celestino Lee de Yanira Moreno, y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos una gran noticia. Cristo ha dado su vida por nosotros para salvarnos, para que vivamos una vida según sus sentimientos, en la paz, el amor y la compasión. Solo así cambiaremos realmente el mundo hacia la comunión, juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor. Él no quita el pecado del mundo, el que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida en Él. Dichosos los invitados, invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Los que van a comulgar se quedan de pie en el puesto. Los que no se pueden sentar, por favor. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, soledad acaba contigo. Míralos y usas como cruz, te lleva a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y
amanezca la luz. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que en esta Semana Santa, mañana domingo, tendremos misa a las 8, 10 y 5 de la tarde. El lunes santo celebramos la unción de Cristo como Mesías a las 5 de la tarde. Desde las 4:30 estaremos confesando. El martes tenemos la entrega salvadora de Jesús. Ese día será la misa crismal a las 10 de la mañana y solo pueden participar 2 personas por parroquia, por la cantidad del aforo, ¿no? El miércoles es la traición de Judas, a las 5 de la tarde la celebración. El jueves también a las 5 de la tarde Eucaristía y la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. El viernes santo a las 3 de la tarde liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y los presantificados. Y a las 5 de la tarde el sermón de las 7 palabras. Será a las 5 de la tarde. El sábado 3 de abril, la vigilia pascual solemne a las 7 de la noche. El domingo de resurrección habrá a las 8, 10 y 5 de la tarde. El Señor Jesucristo nos invita a participar plena, consciente y activamente de los misterios de su pasión, muerte y resurrección. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda a ustedes, por el servicio que prestan a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participen un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a morir con Cristo al hombre viejo, para resucitar con Él a la vida nueva de los hijos de Dios. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Buena tarde, Padre. Pueden llevarse las penquitas de su puesto. Victoria, tú reinarás, oh cruz.
victoria tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás.